En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita, lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura del libro de los Números, capítulo 12. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, a Aarón y a María: salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó en la entrada de la tienda y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron y el Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia, y no adivinando contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la cara comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El capítulo 12 del libro de los Números nos muestra que Moisés, liderando al pueblo de Israel hacia la libertad, cumpliendo la misión que Dios le ha conferido a él personalmente, de ser el liberador, el instrumento para llevar al pueblo a la tierra prometida, se enfrenta a Moisés como líder con problemas dentro de la sociedad y dentro de la misma familia. Hoy nos encontramos con que Moisés está afrontando un problema familiar. ¿En qué consiste el problema familiar? Consiste en que María, o Miriam como se puede llamar también, hermana de Moisés, y Aarón, su hermano, están criticándolo, están enfrentándose a él, están hablando mal de él. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 12 del libro de los Números que hablan mal de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. ¿Quién es la mujer cusita? La mujer de Moisés es Séfora, hija de Jetró, sacerdote de Madián. Eso lo encontramos allá en el capítulo 3 del libro del Éxodo. Séfora le da dos hijos a Moisés, uno llamado Gersón y el otro llamado Eleazar. El nombre de Séfora aparece pocas veces en la Biblia, y realmente ella no es una figura descollante dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, hoy nos encontramos con que Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, están hablando mal de Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Y lo que están diciendo ellos es: ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? En el fondo, se presenta una situación de celos con el liderazgo que lleva Moisés. El pasaje muestra que Dios mismo interviene para aclararle a Aarón y a Miriam el origen del liderazgo de Moisés. Y les dice: Moisés es el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, y hace una distinción. A los demás profetas les habla de pronto en sueños, pero a Moisés le habla cara a cara. Está ratificando la misión, la tarea y la autoridad que tiene Moisés dentro de la comunidad del pueblo peregrino. Esto puede suceder frecuentemente en nuestras comunidades y en nuestra vida familiar, en nuestras empresas. Nosotros podemos caer en el pecado de la murmuración, en el pecado de criticar a los líderes que nosotros tenemos. No se trata de que nosotros no hagamos discernimiento, no se trata de que nosotros no tengamos capacidad de decir las cosas, sino cómo decirlas. Es distinta la murmuración a la corrección fraterna.
porque la murmuración es un hablar de la persona sin que la persona se entere de quién es el que está diciendo estas cosas. En cambio, la corrección fraterna es ver el error del otro y tener la valentía, tener la autoridad moral para llamarlo y explicarle lo que se está viendo y que le hace mal tanto a la persona como a la comunidad. El pecado aquí es un pecado de murmuración, es un pecado de falta de valentía para decirle la verdad cara a cara también a Moisés. Y entonces la ira del Señor se encendió, y el signo que se presenta es que la cara de Miriam se ha transformado, es una cara que se ve enferma, que perdió el color, que perdió el brillo, que perdió la vitalidad. Tanto que su hermano Aarón al mirarla dice que se parece a un aborto. Aarón va a la presencia de Moisés para pedirle perdón por el pecado de insensatez que han cometido y pide que intervenga para que sea sanada su hermana Miriam. Moisés suplicó al Señor, por favor, cúrala. Después nos encontramos con que Miriam va a ser castigada y dura 7 días por fuera del campamento. Es excluida de la comunidad, pero no carga con un pecado durante toda la vida. Ella y su hermano han reconocido el pecado y por eso después de la sanción vuelve a ser reintegrada dentro de la comunidad del pueblo y después de que ella entra nuevamente a la comunidad se ponen en marcha, no la abandonan, sino que la esperan para reincorporarla y llevarla con todo el pueblo camino hacia la tierra prometida. El chisme y la murmuración pueden hacer mucho daño a las familias, pueden hacer mucho daño y destruir nuestras comunidades, pero por encima del chisme y de la murmuración está la capacidad de aceptar el error, de pedir perdón y la capacidad de perdonar, que en este caso está encarnada en la persona del líder, de Moisés. Un buen líder, al estilo de Moisés, debe ser una persona capaz de perdonar y de reincorporar a los miembros que han cometido el pecado y que lo han reconocido. Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desprecian la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Y llamando a la gente les dijo: escuchen y entiendan, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que mancha al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Respondió él: la planta que no haya plantado mi Padre del cielo será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en el capítulo 15 de San Mateo con dos formas de ver la vida. Los fariseos y escribas de Jerusalén que se acercan para preguntarle a Jesús le dan mucha importancia a la pureza ritual. Hacen muchos signos de purificación y muchos rituales de purificación. Pero esta purificación es una purificación externa. Ni siquiera ellos se acuerdan cuál es el origen de estos ritos y cuál es el sentido profundo de ellos. En cambio, la forma de ver Jesús, la pureza, es una pureza interior, es una pureza del corazón del ser humano, es la pureza de la criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Y por eso Él dice: escuchen y entiendan, no mancha al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca. Jesús lo ha dicho en otros momentos: lo impuro no es lo que está fuera, sino lo que está dentro de la conciencia del ser humano. Porque en la conciencia del ser humano se toman las decisiones negativas o decisiones positivas, pero el Señor está diciendo que realmente la pureza no es la pureza externa la que importa, sino la pureza de la conciencia, la pureza del alma, la pureza de la interioridad del ser humano. Y a nosotros entonces nos corresponde, por higiene, tener las manos limpias, pero por espiritualidad y por seguimiento de Cristo, tener la conciencia limpia, tener el corazón limpio, tener nuestra interioridad disponible para Dios.
El Señor lo ha dicho: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tener limpio el corazón es más importante que tener limpias las manos, porque una persona que tiene limpio el corazón es capaz de ver con responsabilidad las tareas que recibe. Nunca caerá por caminos de corrupción. Una persona que tiene limpio el corazón no se dejará llevar por los odios, los rencores o las rivalidades, sino que reconocerá las diferencias y será capaz de respetar a los hermanos aunque piensen distinto. Una persona que tiene limpio el corazón es una persona que es capaz de la fidelidad, es una persona que es capaz de la honestidad, que es capaz de vivir los valores del reino, porque los valores del reino se viven allá, dentro del corazón. El Señor termina diciendo: déjenlos, ellos son ciegos que guían a otros ciegos. Que el Señor nos dé a nosotros la capacidad de ver, para ser guías de nuestra propia vida, y que Él nos abra los ojos y el corazón para que nosotros podamos guiar a otros al encuentro del Señor Jesús, de donde viene la verdadera luz y la paz. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.